Muy buenas noches, tengan todos los hermanos. Bienvenidos a este culto de la tarde, ¿no? Y para comenzar vamos a alabar a nuestro Señor, cantando el himno número 442, Día Feliz. ¿Sí? Cantamos el himno número 442, Día Feliz. Escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy por obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carecí, salud de mi alma enferma fue. Pasó mi gran deber cumplir, de Cristo
contiendas pon ya fin, hallé más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe y el raudal carnecí, salud de mi alma, eterna fe. Sí, hermanos, ahora también vamos a cantar el himno número 157, Has hallado en Cristo. Si cantamos el himno número 157, Has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió, toda mancha lava de tu corazón, eres limpia en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó del pecado. Eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir, Jesús. Eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh, acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Sí, hermanos, en esta noche hasta aquí vamos a alabar. Sí, hermanos, buenas noches. Sí, espero que esta tarde también, ¿no?, juntos podamos empezar, ¿no?, ya de manera adecuada, en un lugar adecuado también para escuchar la palabra, ¿sí? Vamos a orar. Pueden inclinar su rostro, por favor. Padre Dios, te agradecemos, Señor, por permitirnos la vida.
Realmente nosotros también esta tarde queremos con un corazón abierto poder recibir tu palabra, Señor. Permite también, Señor, que cada hermano que aún no se ha conectado pueda conectarse también. Esta tarde también, Señor, como esta mañana también. La palabra, Señor, esa palabra también pueda trabajar en nuestro corazón. Padre, permítenos siempre vivir conforme a tu palabra, no conforme a nuestro pensamiento o nuestra emoción, Señor. Reconociendo, Señor, nuestra condición, meditando también en la condición de nuestro corazón. Gracias te damos, Padre, esta tarde también por esta oportunidad que nos permites también para poder escuchar tu palabra. Todo esto te agradecemos y te encomendamos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, ahora vamos a tener el tiempo de testimonio. Para ello vamos a invitar a la hermana Katia Monzón. Ella quiere también compartir su testimonio. Espero que los hermanos también puedan escuchar, ¿no? Vamos a invitar, hermana Katia, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas noches con todos, hermanos. Por la gracia de Dios, tengo la oportunidad de poder testificar un poco acerca de la obra del Señor en mi vida. Ese tiempo Dios guarda todavía mi corazón dentro de la iglesia a través de algunas actividades, ¿no? Dentro de los programas que tenemos en la iglesia. Recientemente tuvimos el campamento mundial, ¿no? Y gracias a ese campamento, Dios me ponía como maestra. Evangelista Rubén manifestaba, ¿no? Como deberíamos haber recibido ese cargo con agradecimiento, porque siendo polvo, Dios así nos utiliza. Pero lo primero que yo recibía en mi corazón era el peso, ¿no? Yo no quería, eh, yo no sentía que tenía algo para compartir. Pero gracias a este evento que Dios preparó, Dios me permitía recordar y retroceder en el tiempo, porque yo fui voluntaria en el país de Japón y recordando a través de las comuniones y de las reuniones, yo retrocedí a ese tiempo y a pesar que pasó muy poco, yo siento como si fuera muy lejano, ¿no? Porque ya transcurrieron varios meses desde mi llegada. Y yo estoy muy agradecida con el Señor porque esos días yo podía recordar cómo el Señor tenía tanta misericordia de mí. Estando allá, yo pude aprender mucho acerca de mi propio corazón, despejar todas o gran parte, ¿no? de los paradigmas que yo había creado de mí misma, muchas ideas que yo tenía formadas acerca de lo que yo podría o no podría hacer. Ese tiempo me sirvió bastante allá. Yo recordaba mucho cómo Dios no se fija cuántos somos o de qué condición somos nosotros para llevar adelante su plan, para llevar la salvación a las almas. Solo con que el Señor vea un corazón dispuesto, así Dios trabaja. Allá, de igual manera, como los siervos reciben el mismo corazón de Pastor Oxopark, entonces es el mismo corazón de Dios, ¿no? La misma palabra, no hay diferencia. Yo puedo ver eso, entonces, de igual manera como nosotros trabajamos, recibimos la guía y mediante la misericordia Dios nos utiliza en algún cargo o para alguna actividad o estar presentes escuchando la palabra, igual allá trabajábamos. Pero dado que es un país budista, ¿no? Allá mucha gente no conoce la palabra de Dios.
o si bien tienen una idea de la Biblia, ellos no reciben puramente el mensaje del Evangelio por por todo lo que han sido inculcados allá mediante el estudio, ¿no? En los colegios y culturalmente también. Pero en la palabra también Dios nos dice que no hay nada imposible. Y aunque era difícil de creer, mm, yo veía mucha obra del Señor, ¿no? Estando allá yo igual valoraba como esos pequeños milagros que nacían en aquellos que recibían el Evangelio. Era un verdadero milagro, realmente. Y uno valoraba tanto tener la dicha y el privilegio de poder escuchar esta palabra que antes tampoco nosotros entendíamos, ¿no? Ni podíamos aceptar, ni podíamos creer. Pero allá de igual manera yo veía cómo Dios trabajaba. Ah, aunque por el idioma era muy difícil compartir, porque incluso en el mismo español nosotros no entendemos muchas palabras, ¿no? O son palabras muy rebuscadas o es muy difícil de explicar a veces, pero igual allá, ¿no? Y a través de las actividades que teníamos como las giras de la cantata, la gira de Pascua, eso era predicar el Evangelio también. Y nos decían eso, ¿no? Aunque no somos expertos predicando, pero Dios así trabaja de una o de otra manera, quiere llevar el mensaje. Y muchas veces, aunque yo menosprecio todo lo que Dios quiere hacer en mi vida, pero yo me siento muy agradecida de que aún me mantiene dentro de la iglesia. Esta mañana Pastor Andrés predicaba acerca del joven rico, ¿no? Y tocaba muy fuerte mi corazón porque yo al leer esta parte de la Biblia yo veía cómo este joven había cumplido todo, ¿no? Todos los mandamientos, pero Dios le dice que deje todo y le siga. Ahí uno se puede dar cuenta que no se refiere a la obra de uno mismo, porque yo quería caer en ese pensamiento, ¿no? Es porque yo no hago, porque no cumplo, pero ahí claramente decía que él había hecho varias cosas, había cumplido con los mandamientos, pero solamente una cosa no hizo, ¿no? Él no votó su ser ni su pensamiento. Y yo me reflejo en esa palabra y veo cuánto yo solamente quiero mostrar una obra, pero lo más importante, lo que realmente Dios quiere de mí, eso yo no dejo, ¿no? Por confiar tanto en mí, por cuidar tanto de mí misma. Y eso causaba mucha aflicción a mi alma, ¿no? Porque carnalmente, obviamente, uno al sentirse cómodo en su zona de confort casi no puede ver esto, pero gracias a Dios que nos mantiene dentro de la iglesia, yo pude recibir esta exhortación de Dios. Mm, y realmente tengo muchísimo, muchísimo que testificar, ¿no? Sobre todo de ese tiempo que Dios quebrantaba mi corazón allá en Japón. Yo extraño más allá de estar en un lugar, eh, sino el corazón que Dios me daba en ese tiempo, ¿no? El no tener nada y solo depender de Dios y ser feliz haciendo lo que no me gusta hacer, lo que yo tanto tenía miedo de dejar o soltar y ser feliz sin eso. Entonces, eso es lo que realmente yo extraño, ¿no? Y pido al Señor que recupere ese corazón, me permita nuevamente experimentar esa dependencia de solo esperar en Él, de orar, ¿no? Todos los días yo debía
para cualquier cosa, aunque sea pequeña, yo debía orar, pedir la misericordia de Dios, pero cuando ya uno se siente autoconfiado y recibe las cosas, ya no tiene un corazón agradecido, ¿no? Ya no puede orar con ese corazón y tampoco reconocer al Señor en todo. Realmente yo necesito la misericordia para que Dios se manifieste en mi vida, ¿no? Yo quisiera pedir a todos los hermanos que oren por los jóvenes, por todos los hermanos dentro de la iglesia. Muchos, a pesar de que estamos escuchando la palabra, realmente no recibimos ni un versículo, ¿no?, en el corazón que nos dé la fuerza, que nos dé el entendimiento y nos despeje de este corazón. Pero yo me siento agradecida al Señor de que esta noche me permite testificar un poco de cómo yo estoy pasando este tiempo. Les pido oración por mi familia, por favor. Sí. Ellos todavía no tienen el entendimiento puro del Evangelio, pero yo quisiera, Dios tenga misericordia de mí y me permita permanecer para ver su obra, ¿no? Para ver cómo cumple el Señor cada una de sus promesas en mi vida. Así yo quiero agradecer, gracias hermanos. Sí, muchas gracias, hermana Katia, por compartirnos su testimonio. Ahora vamos a tener el tiempo de las presentaciones. Para ello también, ¿no? Dios nos permite tener este grupo que también con las presentaciones puede abrir el corazón de cada hermano, ¿no? Entonces, escuchemos atentamente, ¿no?, cómo también tienen preparado 2 presentaciones. Digno es el Señor, la primera presentación, y la segunda, Victoria en Cristo, ¿sí? Adelante, por favor.
Sí, ahora también, ¿no? Con estas presentaciones nuestro corazón está preparado, ¿no? Para poder escuchar la palabra y espero que también juntos, en un ambiente adecuado, podamos escuchar, ¿sí? Atentamente la palabra de Dios. Para ello vamos a invitar al pastor William, quien está ministrando en la iglesia de Santa Cruz en Palma Verde, ¿sí? Entonces escuchemos atentamente, ¿sí? Por favor. Pastor William, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Un gusto saludarlos a todos, hermanos. El Señor nos permite participar del culto y que sea una bendición, ¿no?, para cada uno de nosotros. Vamos a compartir la palabra del Señor, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. ¿Todos tienen? Segundo libro de Reyes, capítulo 6, el versículo 1. Dice la palabra del Señor: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Hasta el versículo 7. Un gusto más, ¿no? Saludarlos a todos, hermanos. Una bendición grande del Señor poder unirnos, y a través de la palabra caminamos juntos, unimos nuestro corazón. La semana que hemos recibido la visita del pastor Andrés Lim. Ha sido de mucha bendición para nuestra iglesia, para nuestra vida espiritual también, porque después de cuánto tiempo el pastor visita la ciudad de Santa Cruz, y también nosotros como iglesia no hemos recibido una visita así en todo este tiempo, desde el año pasado, después de que se dio inicio, ¿no?, a esta cuarentena por la pandemia. Y también nosotros nos sentíamos muy contentos, muy agradecidos, ¿no?, por la visita del pastor Andrés Lim, porque nosotros no hemos considerado simplemente, es el pastor, sino cómo la misión viene, la misión nos guía, nos dirige, y también, ¿no?, nos quiere enseñar acerca del corazón de Dios. Y así nosotros hemos recibido como si fuera el Señor Jesucristo, ¿no?, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ánimo, nuestras ganas, ¿no?, de caminar juntos, aprender. Y hemos visto que para cada situación, cada punto, Dios abría la puerta. Nosotros queríamos atender, y también, ¿no?, que el pastor pueda aprovechar muy bien su tiempo, ¿no?, para poder compartir el corazón del Señor, transmitir a nosotros la palabra de Dios, ¿no? Hemos tenido la comunión también, y hemos visto, ¿no?, cuántos asuntos importantes la iglesia quiere desarrollar, quiere dirigir, ¿no? Cuando el pastor llegó, incluso había un programa que nosotros no lo habíamos considerado, pero el pastor así orientaba, ordenaba, y veíamos que era muy provechoso, ¿no? Entonces nosotros vemos que a través de la iglesia y de los siervos, nuestra vida crece, nuestra vida desarrolla. Dios nos ha permitido también aquí en Santa Cruz abrir, ¿no? O sea, Dios nos abría la puerta en el régimen penitenciario, y el doctor que está a cargo, también como el Señor tocaba, ¿no?, su corazón, como Él también abría, ¿no?, su corazón para la palabra, para la actividad, y a través de la visita del pastor, Él también tenía que viajar, pero cancelando, ¿no?, alguna actividad,
él podía recibir. Incluso una autoridad muy importante, él también le presentaba, ¿no?, al pastor. Y nosotros podíamos ver, no es que nosotros hemos procurado, sino era que el Señor mismo nos abría la puerta. Y también nosotros para preparar, ¿no?, la visita del pastor era un poco difícil la parte del presupuesto. Y orábamos al Señor, ¿no?, que el Señor nos permita, que el Señor toque el corazón también de los hermanos. Y así cada hermano se apuntaba: pastor, nosotros queremos ofrecer el almuerzo, nosotros queremos ofrecer la cena, nosotros queremos ofrecer el desayuno. Y así, ¿no?, como una delegación que se movía juntamente con el pastor, entre 15 y 20 personas. Y como el Señor también nos permitía, ¿no?, ese tiempo. Y hemos visto, ¿no? Eso es la obra del Señor. No era nuestra obra, no era nuestro plan. Aún nosotros de repente no hubiéramos querido procurar algo, pero el Señor lo iba manifestando, ¿no?, diferente. También una pastora que ya tiene contacto con nosotros, ¿no?, por medio del CLF, y también Dios le permite tener las clases de la escuela teológica. Ella, escuchando que viene la pastora Luz, ella decía: yo también quiero hacer una conferencia con las damas, ¿no? Entonces así ella organizaba. ¿Y para qué? Con mucha alegría, con mucho gozo, hasta se abría un escenario, ¿no?, para que la misionera pueda compartir así la conferencia y la palabra del Señor. Y por eso estábamos agradecidos, ¿no? Yo agradezco, ¿no?, al Señor por la visita del siervo de Dios y cómo guía, ¿no?, la iglesia, ¿no?, nos hace caminar para fe, por fe, mirando y reconociendo a Dios, ¿no?, en cada uno de nuestros pasos que damos. Actualmente yo me encuentro en la iglesia de Santa Cruz, y la iglesia de Santa Cruz es una iglesia grande. Y muchas veces el pastor también me repite, ¿no?, Pastor Daniel, y me dice: William, Santa Cruz es una iglesia grande. Y luego también me dice: no se olvide su origen, de dónde Dios le llamó, de dónde Dios le sacó. Entonces yo también podía agradecer: es cierto, aún yo me encuentro en una iglesia grande, pero en cualquier momento, si el Señor quiere, también me va a permitir la rotación, me va a permitir ir a una iglesia pequeña, no por la condición de la iglesia, sino que un lugar donde sí o sí yo tenga que reconocer a Dios, ¿no? Entonces, mientras estamos en un lugar donde aparentemente hay hermanos, numerosos hermanos, hermanos con mucho corazón y deseo de servir al Señor, entonces uno puede sentirse aparentemente cómodo porque hay muchos hermanos que tienen ese ánimo, ¿no?, de servir, caminar y todo, y llevar la responsabilidad. Pero cuando hay en algún lugar donde la iglesia no es tan numeroso el número de los hermanos, el ministro, ya sea el pastor o el evangelista, tiene que asumir casi muchas responsabilidades, ¿no? Y a mí me ha tocado también, ¿no?, estar en alguna iglesia así tan pequeña, que cuando de repente los hermanos no vienen al culto, me tocaba que predicar, y quienes estaban de oyentes eran mi esposa y mis niños, nada más. Entonces yo tenía que organizar, poner la silla, limpiar la silla, poner el púlpito, limpiar el púlpito, yo mismo traer el agua, yo mismo preparar el sonido. Bueno, en aquel entonces no hacíamos transmisión de internet, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, no es nuestra capacidad o nuestra condición, es donde el Señor nos lleva. Él es el que hace las obras, ¿no? Y yo recuerdo en un tiempo que, estando en una iglesia pequeña, el pastor me decía: usted no piense según el nivel de su iglesia. Aunque su iglesia es pequeña, el número de los hermanos es escaso, usted no piense según ese número o según lo que usted ve a su alrededor. El Señor quiere que usted crezca, el Señor quiere que usted desarrolle, el Señor quiere que usted avance. Entonces, cuando Él me hacía pensar así, de esa manera, yo tenía que dejar a un lado mi punto de vista. Entonces el pastor, que me decía: venga a la iglesia central. Entonces yo iba a la iglesia central. Entonces, lunes a viernes estaba en la iglesia central, y el viernes en la noche yo viajaba.
Entonces en mi iglesia yo estaba sábado y domingo. Pero en algún caso, a veces el sábado también había que estar en la iglesia central. Entonces el sábado recién en la noche yo viajaba. Y entonces llegaba el domingo al culto, después del culto almorzando, después del almuerzo, otra vez yo tenía que regresar a la iglesia central. Entonces los hermanos muchos se quejaban, ¿no? El evangelista, ¿cómo no puede estar una semana? ¿Usted es evangelista de dónde? Así decían, ¿no? ¿De aquí o de otro lugar? Entonces yo me sentía como un visitante. Pero durante el tiempo que yo estuve viviendo de esta manera, aparentemente, yo no me ocupaba de los trabajos de la iglesia donde yo estaba encargado. Yo veía que el Señor no abandonaba la iglesia. Otros hermanos, Dios los levantaba, los tocaba, les hacía predicar, les hacía hacer seminario bíblico y ellos transmitían el corazón del Señor. Y había testimonio. El día domingo yo encontraba personas nuevas que ya habían recibido la salvación, que ya estaban testificando. Y me sorprendía, ¿no? Yo debería hacer ese trabajo, pero el Señor hacía el trabajo de otra manera, con una forma que yo no podía calcular. Entonces yo podía entender, es cierto, es la voluntad de Dios. No es que yo estoy aquí y por eso es que la iglesia crece, por eso es que la iglesia avanza y desarrolla. No era así. Era porque Dios tenía misericordia de nosotros. Entonces yo pude darme cuenta, Dios trabaja diferente que mi capacidad, que mi punto de vista, que mi manera de ser. Por eso yo empezaba a agradecer al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor mostraba, ¿no?, su gracia, el Señor mostraba su misericordia. Y incluso en la iglesia donde yo estaba, habían oportunidades que no había el dinero para el pasaje. Yo tenía que orar a Dios, Señor, permítame el pasaje, por favor. En algunas ocasiones yo fui a la terminal sin dinero. Oraba a Dios, ¿cómo yo voy a viajar? ¿Cómo yo voy a poder hacer lo que el pastor me dice? Incluso a veces yo llegaba a Lima y no tenía tampoco el pasaje para ir de la terminal a la iglesia principal. En alguna oportunidad, el carro de la iglesia de Lima me recogía de la terminal. En otra oportunidad, mi padre me recogía, ¿no? En otra oportunidad, yo tenía que tomar taxi. Entonces así yo podía ver, Dios me permitía de diferentes maneras. En uno de los viajes que el Señor me permitía estar yendo así, yendo y viniendo de la ciudad a Lima, una hermana me comentó, pastor, mi esposo trabaja manejando bus y él todos los días viaja manejando bus de esta ciudad a la ciudad de Lima, todos los días. Entonces ella me presentó en un almuerzo, invitó a su esposo y me presentó. Hicimos, ¿no?, la amistad y luego él me dice, yo le voy a llevar este viaje, yo voy con usted, yo lo llevo. Entonces en ese viaje, ¿qué hicimos? Empezamos a anunciar el evangelio. Todo el viaje predicando, predicando, predicando. 4 horas de predicación. Entonces después de 4 horas de predicación recibió la salvación. Y ya no era un extraño, ya era un hermano en Cristo. Entonces, luego el hermano nuevo me dice, pastor o evangelista, en aquel entonces evangelista, cuando usted guste, yo siempre voy a tener un asiento para usted. Y de verdad, desde aquel entonces empecé a viajar y ya tenía un asiento. Ya no me preocupaba por el pasaje, ¿no? Porque Dios me permitió, miren, por la misma dificultad, por la misma necesidad, hasta una persona que todos los días hace ese viaje, recibía la salvación y me trasladaba, me transportaba. Cuando este hermano recibía la salvación, yo creo que, claro, yo estaba contento, pero él estaba más contento porque él podía haber salido de la oscuridad del pecado al mundo de Dios. Y claro, yo también podía estar contento porque un fruto más Dios nos permitía en su iglesia. Y cuando
Este hermano tenía descanso, ¿no? O habían vacaciones. Él venía, ¿no? Con su auto a la iglesia. Y un día él sale a testificar, ¿no? Cómo Dios le ha permitido el trabajo y cómo ha estado avanzando y desarrollando. Y luego él me dice a mí, evangelista, cuando usted guste, si usted necesita, me avisa, mi auto está disponible al servicio de la iglesia. Amén, ¿no? Entonces ya hasta el auto, el hermano ofrecía su auto. Y pasando 2 semanas, nosotros recibimos la visita de unos diáconos y guías de la iglesia de Lima. Ellos vinieron para hacer seminario bíblico. Entonces yo consulté con este hermano, hermano, la vez pasada tú ofreciste tu vehículo al servicio de la iglesia, sigue disponible, amén pastor, amén evangelista, ahí está la llave en tal lugar, vaya usted recibe y va usted saca el auto. Y dicho y hecho, ¿no? Fuimos, recibimos las llaves, sacamos el auto y empezamos a utilizar para el evento. Cuando terminó el evento, nosotros fuimos para devolver el auto. Entonces yo le enseñaba a los hermanos de la iglesia, cada vez que nos presta un vehículo un hermano, vamos a devolver limpio, vamos a devolver con combustible. Ese es nuestro agradecimiento. Porque si nosotros alquiláramos un vehículo o pagáramos el taxi, sale más costoso. Entonces el hermano, el dueño del auto, al ver, ¿no?, su auto limpiecito y con combustible, estaba súper contento. Qué bien, evangelista, me da mucho gusto que mi auto sirva al evangelio. Y luego, pasando el tiempo, otro evento, otra vez nos prestaban. En esa vez el auto tenía algunas fallas y desperfectos. Nosotros llevábamos al mecánico, lo arreglábamos, le comprábamos alguna luz que le faltaba, alguna instalación eléctrica, se la arreglábamos y le entregábamos, le devolvíamos otra vez, ¿no?, en muy buenas condiciones. Un día este hermano salió a testificar. ¿Y qué dijo? Yo, antes de conocer la iglesia, mi auto no quería dárselo a nadie. Pero luego venían mis sobrinos y me lo pedían, yo se lo daba. Ellos querían trabajar el auto, pero yo veía que nunca lo cuidaban, nunca lo trataban bien. Antes, al contrario, se maltrataba el auto y siempre me lo devolvían malogrado. Pero yo presto a la iglesia me devuelve el auto limpio, con combustible, la iglesia me devuelve el auto arreglado, mejorado. Yo estoy muy agradecido, muy contento y por otra parte muy avergonzado. Y él luego dijo, yo creo que la iglesia necesita el auto más que mi familia. Y yo ofrendo mi auto a la iglesia. Cuando él nos decía esas palabras, nosotros nos quedábamos así con la boca abierta, ¿no? ¿Quién ofrenda un auto a la iglesia, ¿no? Y yo me sorprendía mucho. Yo no tenía intención de que, hermano, ofrende por la fe su auto. Nunca tuve esa intención o ese corazón, ¿no?, de decirle al hermano. Pero ese hermano así les nacía en su corazón, testificando. Él ofrendaba su auto a la iglesia. La iglesia cuida mejor el auto que mi propia familia. Entonces el auto estuvo con nosotros. Y nosotros podíamos agradecer porque con ese auto ya podíamos salir a predicar a lugares ya más lejos. Viajábamos, incluso con ese auto viajábamos a varias ciudades alrededor. Viajábamos a Lima, viajábamos a las iglesias que estaban cerca de nosotros también. Y podíamos agradecer a Dios. Ahora el Señor nos permitía el vehículo. ¿Y qué hicimos nosotros? No hicimos nada. Solamente el Señor nos decía, anuncien el evangelio, anunciábamos. Compartan, compartíamos. Tengan agradecimiento y con agradecimiento podíamos ver y pasar la obra del Señor. Y el Señor me permitía, ¿no?, ese testimonio maravilloso por anunciar el evangelio. Hasta de vez en cuando hoy en día, ¿no?, a veces nos comunicamos con este hermano. Yo me encuentro ahora aquí en Santa Cruz, en Bolivia, y nos mandamos algún mensaje. El hermano se acuerda de ese tiempo. ¿Se acuerda cuando yo le daba el auto? Yo me acuerdo, ¿no? Queda en mi corazón ese testimonio de la obra del Señor. Y luego nosotros pasábamos también hasta alguna dificultad, ¿no? Una vez nos robaron, nos asaltaron.
Y el hermano tenía corazón muy amplio, ¿no? Nuestro corazón a veces es muy estrecho, pero el hermano un corazón muy amplio para el Evangelio. Cuando vemos, Dios se encarga, ¿no? De poner así hermanos preciosos, con un corazón amplio, una mente amplia, porque ellos también pueden ver el valor grande, precioso que hay en el Evangelio. Y por ese valor tan grande que ellos valoran, que ellos toman en serio en mucho, también quieren servir de manera amplia. Entonces vemos que el Señor así va estableciendo su obra y su voluntad. ¿Y nosotros qué hacemos? Solamente abrimos nuestros ojos y glorificamos el nombre del Señor. Amén. Mientras yo leía aquí Segunda de Reyes capítulo 6, yo escuchaba también la prédica de su siervo pastor Oxopar, y él nos enseñaba en qué lugar el Señor nos llamó, en qué lugar el Señor nos puso. Pero muchas veces nosotros no reconocemos. Yo también muchas veces no reconozco a Dios. El corazón, mi corazón muchas veces es engañado, manipulado, distraído, ¿no? Y así hay, ¿no? Un engaño de Satanás. Pero la iglesia siempre a través de la exhortación nos enseña, nos dirige y nos hace volver del engaño, nos hace volver del camino que hemos estado así equivocado y desviado. Un hermano tiene muchas veces la dificultad. Pero hoy yo veía, ¿no? Este hermano en su reunión zonal, hoy día domingo después del culto hicimos reunión por zonas, todas las zonas reúnanse. Y este hermano en su reunión hubieron varios nuevos invitados y él estaba muy contento. Imagínense una zona, de repente, normalmente son 8, son 10 personas, pero hoy eran 30 personas. Entonces, ¿qué decía este hermano? ¡Hey, mi zona ya son 30! Mire cómo está avanzando, cómo está creciendo, hasta dónde va a llegar. Así, como una jactancia, ¿no? Ya ve cómo crece, así, ¿no? Como si él estuviera haciendo algo. A veces yo también así, mi corazón también se jacta, ¿no? Mi corazón también es engañado por la situación o por el resultado. Pero el Señor quiere que nosotros estemos no mirando el resultado, sino enfocándonos en el proceso que el Señor quiere, que nuestro corazón se mantenga siempre humilde, se mantenga bajo, caminando conforme a la voluntad de Dios, al corazón de Dios. En el camino de la fe, nuestra vida hay momentos que sube, hay momentos que baja. Y así está, sube y baja, sube y baja. Entonces, mi corazón tiene que estar listo, mi corazón tiene que estar dispuesto para subir y para bajar. Pero pues yo subo y ya no quiero bajar. Y así no es. El Señor no le gusta que nosotros desperdiciemos así nuestro tiempo, nuestro corazón. Él quiere levantarnos, entonces tenemos que ser levantados. Él quiere humillarnos, entonces tenemos que ser humillados. Amén. No es nuestra voluntad, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Aquí el libro de Reyes, el capítulo 6, el siervo de Dios, Eliseo, quiere compartirnos el corazón de Dios. Eliseo se encontraba, dice, con los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas representan a los seminaristas, evangelistas o la familia de los siervos de Dios, ¿no? Que están sirviendo, caminando junto para el evangelio. Ellos se reunieron con el profeta Eliseo y ellos dijeron: aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Entonces, ¿ellos qué quieren? Ampliar, ¿cierto? Ampliar el lugar. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. El siervo de Dios también quiere ampliar. El siervo de Dios también quiere mejorar. También quiere superar la condición para no vivir con un corazón tan estrecho, un corazón tan angosto.
Por eso Él le dice, andad, ¿cierto? Andad. Hermano, nosotros ¿cuántas veces consultamos con la iglesia? ¿Cuántas veces buscamos al siervo de Dios? ¿Cuántas veces pedimos la guía para nuestra vida, para nuestra alma? Muchas veces no estamos haciendo, porque pensamos con miedo, con temor y no con libertad acercarnos al siervo de Dios. Porque de repente nosotros ya imaginamos que el siervo nos va a dar esta respuesta. No, él siempre me da esta respuesta. ¿Para qué le voy a preguntar? Es una equivocación, es un error. No importa lo que el siervo de Dios me responde, positivo o negativo, yo tengo que pedir su guía, ¿sí? Tengo que pedir su orientación. ¿Me dejo entender, hermano? Estos hijos de los profetas al principio tienen la dificultad, pero entre ellos alguno tenía la sabiduría, que el siervo de Dios vaya con nosotros. Si el siervo de Dios va con nosotros, entonces nosotros no tenemos problema, no tenemos miedo, no tenemos nada que temer. ¿Por qué? El siervo de Dios va con nosotros. Ellos estaban descansando, estaban contentos. Sucedió un accidente, pero ¿hubo problema o fue problema? No, no fue ningún problema porque el siervo de Dios estaba allí, en medio. ¿Me dejo entender? En el versículo 3, Segunda de Reyes 6:3 dice, y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Vemos aquí, ¿sí? Que el siervo de Dios acompaña a ellos, camina con ellos. Fue importante en nuestra vida. Podemos tener dificultad, podemos tener situación, pero si el siervo de Dios, la palabra de Dios camina con nosotros, vamos a sentir diferente, vamos a sentir una protección de la obra y la manifestación del Señor. Aquí sale, ¿no? Eliseo, más allá de la capacidad de los hijos de los profetas, él actúa, él dirige, él sirve, él atiende, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros queremos actuar dentro de nuestra capacidad, dentro de nuestra condición? Porque según nuestro punto de vista, Dios ya no va a trabajar más. ¿O será que Dios trabaja? No creo. En tal lugar puede ser, pero aquí no. Eso es el engaño de Satanás. ¿Me dejo entender? El siervo de Dios incluso hacía flotar, dice, hacía flotar el hierro. ¿Sí? ¿Cómo es posible hacer flotar hierro? Claro, nosotros no tenemos la lógica, no tenemos la matemática, no tenemos el entendimiento. Pero el siervo de Dios, confiando en Dios, muchas situaciones puede sobrepasar más allá de la ley, como la ley de la gravedad, más allá de la ley de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque Él está con el Señor, porque Él está con Dios. ¿Me dejo entender? Amén. Así es, hermanos. Luego vemos que Él hace flotar el hacha, hace flotar el hierro y se reconoce un testimonio de la obra del Señor. Cuando vemos Segunda de Reyes 6, el versículo 7 dice, y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Cuando una persona une su corazón con el corazón del siervo de Dios, ¿qué sucede? Se soluciona, ¿sí? Las cosas se solucionan, se abre. Pero cuando nosotros caminamos distinto, no podemos tener un resultado que agrade al Señor porque nuestra dirección es equivocada. ¿Me dejo entender, hermano?
Usted está en un trabajo, agradézcale al Señor porque le dio el trabajo. Usted está de repente en algún hospital, agradézcale al Señor porque le permitió ese lugar en el hospital. En cada lugar donde el Señor nos ha permitido, debemos de glorificar el nombre del Señor, debemos reconocer al Señor. ¿Me dejo entender? Caminar por el punto de vista de Dios, no como nuestro punto de vista. Entonces, si nosotros caminamos, si nosotros unimos nuestro corazón, vamos a ir viendo que el Señor va a trabajar, que el Señor va a dirigir nuestros pasos, ¿cierto? El día viernes y sábado, el Señor nos permitía una iglesia para hacer seminario bíblico. Hemos visitado una iglesia, se llama Shaddai Cortés. Y ahí hemos anunciado el Evangelio el día viernes y sábado. Y luego también ayer sábado nos permitió visitar una comunidad, bueno, una ciudad, ¿sí? Está pasando la ciudad de Montero, unos pueblos por ahí. Y ahí nos permitió, viajando desde acá de Santa Cruz hasta allá más de 3 horas, podemos anunciar el Evangelio. Y así el Señor está abriendo la puerta, ¿no?, para anunciar el Evangelio. Hoy también nos toca viajar, ¿no?, a la ciudad de Villamontes. Yo también pido, ¿no?, que los hermanos puedan orar. Terminando este culto, esta prédica, nos toca partir, ¿no?, nos toca salir. Y nosotros tampoco sabemos, pero es el Señor quien abre la puerta, quien nos muestra, quien nos toma en su mano, y es para la obra del Señor. También le pedimos, ¿no, hermanos, que ustedes puedan orar por la iglesia en Santa Cruz? Aún hay todavía alguna dificultad, pero queremos, Señor, sobrepasar por creer en el Señor, por confiar en el Señor. También el Señor, ¿no?, nos va a permitir constantemente anunciar el Evangelio, que las personas puedan recibir el corazón del Señor. Aquí hemos leído, ¿no?, en 2 Reyes capítulo 6, del 1 al 7, la manifestación de Dios a través del siervo de Dios. El corazón más amplio camina, ¿no?, conforme a la voluntad del Señor. Yo agradezco, ¿no?, al Señor por permitirnos participar de este culto, y por causa del viaje, yo quiero compartir hasta aquí, ¿no? Debemos partir, debemos salir. Entonces vamos a orar, vamos a terminar hasta aquí. ¿Está bien, hermanos? Muchas gracias por su participación, por su comprensión. Yo quiero orar. Inclinemos nuestros rostros, oremos. Le damos gracias, Padre Dios, en esta hora. ¿Quiénes somos nosotros delante de usted? En la Biblia dice que usted se acuerda de nosotros si nuestra condición es polvo de la tierra. Pero estando en esa condición de polvo de la tierra, ¿cuántas veces yo también me he olvidado de mi origen? Usted quiere que mi corazón pueda reconocer al Señor, pueda estar unido a la voluntad de Dios y caminar por medio de la obra del Señor Jesucristo. Hoy también usted nos permite este viaje a la ciudad de Villamontes. Usted nos guíe, usted nos dirija, usted ha permitido hacer seminario bíblico y CLF. Sea usted que se manifieste y que nos dé también el testimonio de la obra del Señor. Le agradecemos porque sabemos que no es nuestro viaje, sino es el viaje de la obra del Señor. Guíe cada asunto del viaje, ya sea la preparación de la iglesia, del CLF, de los hermanos, hermanas, Padre. Le entregamos, Señor, nuestra vida en sus manos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Un gusto compartir, ¿no?, con ustedes, y nos vemos en la siguiente oportunidad. Sí, muchas gracias, pastor. Sí, ahora también, ¿no?, vamos a pasar al tiempo de los anuncios. Por favor, también puedan anotarse para participar de las actividades que se están acercando, ¿sí? Bueno, como primer anuncio tendremos el retiro espiritual de verano con el pastor Oxupar. Va a ser la primera semana de agosto. La fecha vamos a estar dando a conocer durante estos días para que podamos participar
todos juntos de este retiro espiritual de verano, juntamente con el pastor Oxupar, así que también pueden estar atentos. Nos vamos a brindarle la fecha. Va a ser la primera semana de agosto, ¿sí? Como segundo anuncio, tenemos el seminario bíblico en Oruro, ¿sí? En la ciudad de Oruro, que se va a realizar el 28 y el 29 de julio. Son 2 días en este mes, ¿no? Estamos a pocos días, entonces pueden también invitar a sus familiares para que participen de este seminario que se vaya a realizar en Oruro con el expositor David Zavala, ¿sí? El evangelista David Zavala, que está ministrando en la ciudad de Montero, en el departamento de Santa Cruz. Luego también les recordamos de las ofrendas que se está este tiempo habilitando para la evangelización, ¿no? Para poder anunciar el evangelio en aquellos lugares donde también aún no tenemos la iglesia, pero estamos coordinando para que también puedan realizarse actividades, reuniones. Entonces la cuenta bancaria también se ha habilitado en el Banco Visa. Voy a dictar los números para aquellos hermanos que quisieran apoyar también, ¿no? Y a través de esa ofrenda podemos llevar el evangelio también, ¿no? Con un corazón de agradecimiento también lo puede hacer a este número. Voy a dictar 20 01 38 40 18. Nuevamente 20 01 38 40 18. Está a nombre del diácono Jorge Parrado, entonces puede también a través de su número de cuenta depositar. Luego también les invitamos a los hermanos, ¿no? Para que puedan visitar nuestra página web. Dentro de la página tenemos lo que es la radio, Jerusalén Radio, y ahí tenemos el programa, ¿no? Tenemos un programa en donde también se está compartiendo la palabra, entonces de manera virtual puede escuchar, ¿no? Todavía no tenemos radio como FM o AM, pero Dios mediante vamos a tener más adelante. Pero mientras, por favor, también ayúdenos a difundir nuestra página web. Dentro de la página también tenemos las noticias, todo eso puede ir revisando, ¿sí? Y así nos puede apoyar. Luego queremos recordar, hermanos, estamos también nosotros, estos cultos que se están transmitiendo, también no solo es en castellano, sino que también en quechua y aymara. Así que si quieren escuchar, también pueden visitar la página de Facebook y así también escuchar la palabra en esos 2 idiomas más, ¿sí? Y por último, también queremos recordarles el número de cuenta para las ofrendas de agradecimiento y los diezmos. Voy a mencionar los números para aquellos hermanos que quieren también, ¿no?, depositar. 11 63 64 84 0. Nuevamente, 11 63 64 84 0. Está a nombre del diácono Jorge Waldo Parrado. Sí, a ese número de cuenta pueden depositar, esto es en el Banco Unión. Muchas gracias, hermanos, esperamos que durante la semana también nos acompañen, ¿no?, en las reuniones que tenemos, ¿no?, como culto de casados, casadas, estudiantes, jóvenes y también, ¿no?, el culto de oración que es el día miércoles, también acompáñennos, ¿sí? Muchas gracias por acompañarnos hasta esta hora y esperamos que también puedan, si tienen alguna duda, comunicarse con nuestras oficinas y vamos a ayudarles con las informaciones que necesiten. Muchas gracias, que descanse bien.